Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, Gloria a Dios. bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bueno, mis amados hermanos, es un privilegio, es un honor estar nuevamente aquí frente a ustedes, compartiendo la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, no es mi palabra, ni la palabra del pastor, ni de los hermanos, es la palabra de Dios, ¿no? Y como decía el pastor, la palabra de Dios es muy útil en nuestras vidas, y no solo eso, sino también dice que es como una espada de doble. ¿Por qué? Porque ella corta a la persona que la recibe y al que a uno le va a transmitir la palabra, porque primero nos corta a nosotros y luego a aquellos que la reciben, ¿no? En esta noche, mi hermano y mi hermana, dele libertad al Espíritu Santo. Deje que sea Él quien en esta noche haga en su corazón lo que el Señor quiere hacer. ¿Por qué les digo esto? Porque hay veces en que nosotros mismos somos piedra de tropiezo para nosotros mismos. A veces nosotros mismos nos saboteamos los propósitos que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Y estando meditando en eso, esta palabra el Señor me la hizo recordar. Y wow, en verdad fue una espada de doble filo para mí. Y el Señor me hace ver muchas cosas que a veces nosotros, por el día a día, por la rutina, por los afanes que a veces tenemos, pues no nos damos cuenta, mis amados hermanos, de ciertas cositas que pasan a nuestro alrededor, que a veces nosotros le consideramos como insignificantes, como que no pasa nada, pero resulta que sí pasa y pasa mucho. Entonces, en esta noche, mis amados hermanos, la palabra es bien precisa, sin mucho rodeo, porque así habla el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando le hablaba a sus discípulos, les iba directo, y más a aquellos que se creían doctos en la palabra, ¿no? Iba directo, como decimos nosotros, a la yugular. Bueno, ¿por qué el Señor quiere ser bien directo con la palabra? Porque, como les digo anteriormente, hay veces que nosotros mismos somos nuestra piedra de tropiezo en lo que el Señor quiere hacer, ¿no? Y es momento de que ya abramos los ojos espirituales y empecemos a discernir todo lo que sucede a nuestro alrededor. Amén. Gloria al Señor. Así que en esta noche vamos a estar leyendo en el libro de los Cantares. No se sorprenda. El libro de los Cantares. Un libro de sabiduría, pero es a la vez poético, de poesía, escrito por el hombre más sabio que ha existido en toda la humanidad, el rey Salomón. Gloria a Dios. Jedidías, amado por Dios. Yo ahora le digo a Sebastián, tú eres mi Jedidías. Gloria a Dios. Bueno, nos vamos a ubicar en el capítulo 2. Y vamos a ir al versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. Cuando todos la tengan, con la señal de costumbre, ¿todos la tienen? Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios sea quien dirija
la exposición de esta palabra y haga lo que el Señor dice que va a hacer en nosotros. Amén. Amantísimo Padre Celestial, Dios Altísimo, Todopoderoso, en esta noche te alabo, te bendigo, exalto tu nombre, Señor. Y te pido en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndome, Señor, en esta palabra que me has dado, que has tratado conmigo, Señor, y que de la misma manera, Señor, tú puedas tratar con tu pueblo, con cada uno de los presentes que están en este lugar, porque tú los has traído, Señor, porque tu palabra dice que vas a ir añadiendo a los que han de ser salvos, porque tú quieres prepararlos, tú quieres dotarlos, tú quieres capacitarlos, Señor, para ese propósito que tienes con cada uno de ellos y esa gran comisión de ir y predicar tu evangelio a toda criatura y hasta los confines de la tierra. Por tanto, hoy le damos la bienvenida al Espíritu Santo y que sea Él aquí hablando a través de esta sierva, Señor, y que toda la gloria, que toda la honra sean para ti, porque nada más somos unos instrumentos en tus manos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dele fuerte palmas al Rey. Fuertes que son para el Rey. Gloria a Dios. Dile al que está al lado, prepárate. 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 Gloria a Dios. Siempre debemos estar preparados y dispuestos a lo que el Señor nos vaya a decir. Y más porque es nuestro Padre y como buen Padre nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Fíjense que esta palabra, que es un versículo bien así puntual, dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cielo. Primeramente, les quiero comentar que este libro, Cantar de los Cantares, escrito por el rey Salomón, es, aparte de que está lleno de sabiduría y lleno de poesía, es un poema, y es como unas cartas que se escribían unos enamorados, una pareja, un hombre, una mujer, y en los cuales ellos expresaban todo lo que ellos sentían el uno por el otro y describían esos encuentros que tenían. Y aquí habla de Salomón y de un personaje que se llama, no dice el nombre, sino la identifica como la Sulamita, mas no dice su nombre. Al empezar este libro, en el capítulo 1, describe su apariencia física, pero más en ningún momento dice cuál es el nombre de esta mujer. Para lo que hemos estudiado la vida de los reyes, el rey Salomón tuvo 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Y los hombres dirán, si apenas puedo con una, ¿cómo hacía ese hombre con 1000 mujeres? Tremendo, ¿no? Pero lo particular de Salomón, de que al parecer, de acuerdo a esta escritura de este libro, había una en particular que, por decir algo, era su verdadero amor, ¿no? Y ¿por qué? Yo me preguntaba también, ¿por qué este libro lo incluyeron en el canon si habla así de una relación de pareja, ¿no? Recordemos que nuestro Señor Jesucristo y Jehová siempre han comparado la relación que debemos tener con Él como la de una pareja, como la de un matrimonio. De hecho, en el Nuevo Testamento se habla que Jesús es el esposo y nosotros somos la prometida, la novia, la futura esposa de Él, ¿no? Y en esa relación de un esposo y una esposa siempre suceden cosas, ¿o no? Levanten la mano los que tienen pareja o que están casados.
suceden muchas cosas, ¿cierto? Buenas, malas, siempre hay altibajo, ¿no? Entonces, en nuestra relación con Dios, a veces también suceden cosas. Y muchas veces se las atribuimos ¿a quién? Al adversario, a nuestro enemigo, ¿verdad que sí? Pero como les decía en un principio, no siempre es así. A veces somos nosotros mismos que a veces somos nosotros mismos los que somos esa piedra de tropiezo para avanzar en las cosas del Señor. Entonces, en vista de este contexto que les acabo de describir, aquí hablan de que hay unas zorras que pueden echar a perder la viña. ¿Y qué es una viña? A ver, ¿quién me dice que es una viña? Ayer los niños estuvieron viendo una clase de que Jesús es la vid verdadera. A ver, ¿qué es una viña? Un cultivo de vid, de uvas. Hay una diferencia entre viña y viñedo. La viña es cuando es una extensión de terreno muy grande y el viñedo es cuando una extensión de terreno muy pequeño. En la Biblia, el Señor tiene muchas alegorías o metáforas. ¿Qué quiere decir esto? Muchas simbologías en la palabra. Y esta es una de ellas. Porque cuando Él habla de la viña o del viñedo, se refiere al pueblo de Él, a su pueblo. En el Antiguo Testamento se refería ¿a quién? A Israel. Pero nosotros ahora también somos pueblo de Dios, real sacerdocio adquirido por Él, gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha hecho sus hijos. Ahora tenemos una nueva identidad. Por lo tanto, nosotros también somos su pueblo y pertenecemos a su viña. Lo interesante de este versículo, mis amados, es que aquí nos dice cazarnos las zorras. Habla de un trabajo en equipo. Aquí está hablando que ellos, los dos, deben unirse para cazar las zorras. Y luego me habla de zorras pequeñas que pueden dañar la viña. Ahora, ¿cuáles son esas zorras pequeñas? Esas zorras pequeñas, mis amados, son esas pequeñas cosas, como les decía en un principio, que a veces ignoramos, pasamos desapercibida o le damos menos importancia, pero que si no tratamos a tiempo va a terminar en un problema o en un conflicto grande. Y eso muchas veces sucede en las parejas, ¿o no? Un ejemplo así muy cotidiano, por ejemplo, que mi esposo deje la toalla tirada. Eso a mí me molesta. Y en el momento me molesto, pero a lo mejor no le digo nada. Pero eso va acumulando una molestia dentro de mí. Que si yo no la hablo, que si yo no le expreso y yo no le digo a él, va a llegar un momento que voy a ser como un volcán en erupción. Voy a explotar y va a ser peor mi reacción a como si yo lo ataco en el momento. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, cuando aquí me habla de una viña, recordemos que cada uno de nosotros somos un viñedo, porque Jesús dice que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos y que si nosotros no estamos unidos a Él, no vamos a dar frutos. Amén. Pero fíjese lo que dice aquí. Finalizando el versículo, porque nuestras viñas están en cierne. Para entender esto un poquito mejor, vamos a leer en otra traducción, en la Nueva Versión Internacional, que dice así: atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor.
Es decir, que ese terreno de viñedo está floreciendo. Y cuando está floreciendo, quiere decir que próximamente va a dar una cosecha. Que próximamente esas flores se van a transformar en uvas. ¿Cuántos acá sienten que han dejado de dar los frutos del Espíritu Santo? Por eso le dije que esto es una espada de doble filo. A ver, Ashley, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gloria a Dios. Ahora yo le pregunto, ¿estamos cuidando la viña? O mejor dicho, el viñedo, porque nosotros representamos un viñedo. Pregúntale al que está al lado, ¿cómo estás cuidando el viñedo? ¿Cómo estás cuidando el viñedo? Ahora pregúntale, ¿está floreciendo? Pregúntale, ¿está floreciendo? Miren, yo sé que a muchos les ha sucedido que de repente el Señor nos da una palabra, nos levantamos con ánimo, estamos gozosos, venimos al culto, nos gozamos en la alabanza, el Señor nos ministra, sentimos que nos liberó, gloria a Dios. Y de repente, en el transcurso de la semana pasó algo. Y es como cuando un globo se despichó. Ya, hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque vienen las pequeñas zorras a querer comerse esa florecita. ¿Por qué? Porque ya en ustedes hay sembrado algo. Y pronto va a venir una cosecha y va a comenzar a dar frutos. Entonces el enemigo es muy astuto. Y les voy a describir algunas características de la zorra para que ustedes se den cuenta cómo trabajan. Dice, no andan en manadas. Es decir, que es solitaria. Las pequeñas zorras son solitarias. También dice que tienen un oído muy desarrollado que les ayuda a identificar sus presas. El enemigo está ahí atento a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros declaramos, a lo que el Señor nos dice. Él está bien atento a eso, por eso Él identifica lo que el Señor deposita en nosotros y lo quiere destruir. Y dice que una de las cosas que Él come son frutas. Y no solo eso, dice que caza y mata a su presa. Caza y mata a su presa. Igual como describe la palabra, que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. En esta alegoría, en esta comparación, es con una zorra, pero ella también caza y mata su presa. Pero en este caso, cuando nos compara con un viñedo, quiere comerse esos frutos del Espíritu Santo. Esos frutos que nosotros debemos estar dando para el Señor. Y Él ha venido con cosas pequeñitas a querer quitarnos esa semilla, esa raíz que fue sembrada y arraigada en nuestro corazón. Por eso aquí dice, cacemos las zorras. En la Nueva Versión Internacional dice, atrapen a las zorras. Nosotros como iglesia tenemos que hacer un trabajo en equipo, porque somos un cuerpo compuesto por muchos miembros, donde cada uno tiene una función. Pero si trabajamos en unidad, si trabajamos en equipo, entonces no vamos a permitir que esas pequeñas zorras vengan a dañar esta viña del Señor.
Y no vamos a permitir personalmente que dañe este viñedo, que no se coma esa flor que próximamente va a dar muchos frutos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, usted se preguntará, ¿y cómo haremos para destruir, para atrapar, para acabar con esas pequeñas zorras? Lo primero que tenemos que hacer es identificarlas. Por ejemplo, en las diferentes áreas de nuestra vida hay pequeñas zorras. Por ejemplo, vamos a comenzar aquí en lo personal. En lo personal hay pequeñas cosas que son piedra de tropiezo que no permiten que demos fruto. ¿Cuál es una de ellas? La amargura. Cuando una persona de repente, por cualquier cosita, se amarga, pero no habla, no expresa su molestia, sino que se va guardando y guardando, va a estar todo el tiempo amargado. Va a estar todo el tiempo amargado. Como una persona que es tímida. Eso también, la timidez, es como las pequeñas zorras. Porque está pensando, ay no, es que se van a burlar de mí. Ay no, es que me van a criticar. Y cuando nos comparamos con otras personas, eso es una pequeña zorra. Porque empezamos a compararnos y eso no nos permite que empecemos a dar frutos. Eso poco a poco va a ir matando la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Si yo soy una hija de Dios, si el Señor me redimió, si el Señor me perdonó, si el Señor me ama, ¿por qué yo le doy más importancia a lo que diga la gente que a lo que piensa el Señor de mí? En la serie que estamos viendo, yo vi una escena que me impactó. El rey Salomón le dice a su mamá, perdóname, porque yo te veía antes como te ve todo el mundo y no te veía como Dios te ve. Porque su mamá adulteró con el rey David. Y todas las personas, todo el pueblo lo señalaba y le llamaba a ella la adúltera. Un peso que ella cargó por mucho tiempo. Entonces imagínense que su propio hijo pensaba igual que todo el pueblo. Pero cuando él entendió y comprendió el amor, la misericordia de Dios, y él le pidió perdón, porque la veía como todos la veían. Y a veces nosotros nos vemos igual como todos nos ven. No, yo tengo que verme como me ve el Señor. A lo mejor hay personas que me ven amargada. A lo mejor hay personas que creen que todavía soy así porque en otro tiempo fui así, pero no quiere decir que todavía lo sea. O hay personas que me juzgan todavía por lo que una vez fui, pero a mí Dios ya me perdonó, Dios ya me redimió, Dios me levantó, Dios me ha hecho su hija. Entonces esas son pequeñas zorras que dañan este viñedo y no me permiten que yo dé frutos. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, en lo personal, yo no debo permitir que esas pequeñas zorras destruyan lo que el Señor ha depositado en mí. Porque el enemigo está ahí al acecho, porque él sabe que cuando empiece a dar fruto va a haber una gran cosecha. Aquí hay una gran cosecha. Yo veo una gran cosecha aquí. Pero últimamente las pequeñas zorras han hecho su trabajo en cada uno de ustedes, poniendo cosas en sus mentes, en sus corazones. Le ha hecho pensar cosas que no son. Le ha hecho creer cosas que no son. En el matrimonio también sucede eso. La desconfianza es una pequeña zorra en el matrimonio.
Cuando no confío en mi esposo o en mi esposa y todo el tiempo estoy revisándole el teléfono, estoy revisándole qué es lo que está haciendo, a dónde va, a dónde viene. ¿Qué es eso? Eso son pequeñas zorras que destruyen la relación. Eso destruye, eso es una pequeña zorra. No permitas que eso destruya el matrimonio, el amor. Y no solo en el matrimonio, también con las amistades, con los hijos, con la familia. Hay familias que por desconfianza hay enemistades. No se habla el padre con el hijo, los hermanos, la tía con la sobrina, la abuela con el nieto. Por cosas, por pequeñas zorras que están destruyendo lo que el Señor ha depositado. Amén, gloria al Señor. En la salud también hay pequeñas zorras. Una de ellas es los malos hábitos que tenemos para comer. Eso es una pequeña zorra. Yo digo, ay, pero eso no le hace daño a nadie, tomar gaseosa todos los días. Eso hace daño. Es una pequeña zorra que te destruye el hígado, te destruye los riñones y cuando vienes a ver tienes una enfermedad. Es una pequeña zorra que te está destruyendo. No ir al médico a tiempo, oportunamente, eso también es una pequeña zorra. Porque a veces no le doy importancia. No, eso se me va a pasar. No, eso se me va a pasar. Y cuando vamos a ver, ya es algo que merece un tratamiento y es más extenso. Entonces, esas son las pequeñas cosas que a veces no le damos importancia, como que las ignoramos, pero que están allí haciendo su trabajo. Yo recuerdo mucho cuando el hermano Brian en la clase estaba hablando de que él un día llegó tarde a su trabajo. Al otro día, eso es una pequeña zorra, llegar tarde al trabajo. Gloria a Dios. Que de repente el primer día que llegó tarde, él no le dio importancia. Hay un día que yo llegué tarde, eso no quiere decir nada. Y a veces nos pasa aquí en la iglesia también. Hay un día que yo llegué al culto tarde, no pasa nada. Si pasa, se está perdiendo la oración inicial, se está perdiendo la lectura, se está perdiendo las alabanzas. Si pasa. Y así comienza esa pequeña zorra hasta que cuando viene a ver, ya ni viene al culto. Pasó una semana y no vino. Pasó otra semana, tampoco. Ay, una semana que no vaya, eso no quiere decir nada. Eso es una pequeña zorra que está destruyendo esta viña. Esta viña la está destruyendo. Entonces, nosotros tenemos que cazarlas y matarlas. Como dice la palabra, no le demos lugar al diablo. No debemos darle lugar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para matar esas zorras? Vamos a ubicarnos en el libro de los Efesios, en el capítulo 4. Y aquí hay varias recomendaciones de parte del apóstol Pablo. Vamos, capítulo 4, desde el versículo 17 al 32. Prestemos mucha atención. Sí, Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. Dice así. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su... Los gentiles se les llamaba a las personas que no eran nacidas del pueblo de Israel, de los judíos. Eran los gentiles. A nosotros nos consideraban gentiles porque no nacimos allí, pero gracias a que Jesús nos redimió, ahora somos hijos de Dios y somos el pueblo de Dios. En el 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios,
por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Me voy a detener un momento aquí. Esas son las consecuencias, hermano, cuando permitimos que las pequeñas zorras dañen nuestro viñedo. Podemos llegar a todo esto que está describiendo aquí el apóstol Pablo, a tener el entendimiento entenebrecido, a estar ajenos a Dios, tener dureza de corazón, a perder la sensibilidad. Y aquí nos habla de cometer con avidez toda clase de impureza, es decir, que pecan deliberadamente. Un hijo de Dios que está conectado a la vid, a la fuente, cuando falla le duele en su corazón. Le duele. Yo no sé a usted, pero yo le fallo a Dios y siento un dolor en mi corazón. Y a veces me da hasta vergüenza, pero voy a Él. Porque Él es justo y fiel para perdonar y limpiarme de toda maldad. Así que estas son las consecuencias. Gloria a Dios. Esas son las consecuencias cuando permitimos que las pequeñas zorras se coman las flores que próximamente van a dar fruto. Seguimos en el 19. Perdón, en el 20. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, aquí vienen las recomendaciones que nos da para destruir esas pequeñas zorras. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer para exterminar esas zorras? Despojarnos. Yo mismo me tengo que despojar de esas costumbres, de esas tradiciones, de esas acciones que a Dios no le agradan. Que yo antes lo hacía porque no conocía del Señor, porque yo no conocía lo que verdaderamente le agrada a Dios. Simplemente yo lo hacía para agradar a las personas, para quedar bien ante la sociedad, para quedar bien ante un grupo de amigos, para quedar bien con la familia, pero que a Dios para nada le agradaba. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo para acabar, para exterminar esa zorra? Despojarme de todas esas cosas que a Dios no le agrada. Él hace una parte, me da fuerza, me da poder para yo vencer. Pero yo tengo que tener la actitud de quererme despojar. Porque si yo no me quiero despojar, el Señor es un caballero, Él no te va a obligar. El Señor no te va a obligar, hermano y hermana. Si tú quieres ser libre, Él te hace libre. Pero Él no te va a obligar. Tú tienes que quererlo. Por eso aquí dice, aquí no dice, el Señor te lo va a quitar. Tú te tienes que despojar de esas cosas. Tú tienes que aprender a identificar cuáles son esas pequeñas zorras y despojarlas totalmente de tu vida. Desarraigarlas. Amén. Gloria al Señor. Luego en el 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es lo segundo que debemos hacer para determinar? Renovar nuestra mente, nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Esa es la única manera de que yo voy a renovar mi mente con la palabra de Dios. Porque el mundo y la sociedad puede decir muchas cosas, pero lo que el Señor me dice es lo que vale. Y eso es lo que yo debo creer, renovar mi mente, mis pensamientos.
Ay, que me diagnosticaron una enfermedad incurable. Pues yo renuevo mi mente porque dice que el Señor me creó perfecta, que yo estoy sana, que por las llagas de Cristo yo soy sana y yo voy a tener sanidad. Que tengo problemas con mi esposo y ya esto como que no tiene remedio, mejor es que nos separemos. Mentira del diablo. Yo tengo que renovar mi mente, que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, y menos esas pequeñas zorras. No se lo permito. Tengo que renovar mi mente, que hay un Dios grande, que hay un Dios poderoso, que me ama a pesar de que le fallo. La sociedad me va a decir, tú no sirves para nada, tú eres una inútil, ¿para qué tú sigues allí? Pero no, el Señor dice otra cosa. Yo tengo que renovar mi mente a través de la palabra de Dios. Entonces, primero me despojo. Segundo, tengo que renovar mi mente en el nombre poderoso de Jesús a través de su Santo Espíritu. Luego dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre, esa nueva mujer, tiene que estar vestido de justicia y santidad. Es decir, que yo tengo que consagrarme cada día para Dios. Yo tengo que apartarme cada día para el servicio a Dios, para agradar a Dios. Ese es el vestido que me da. Esa es la nueva vestidura de la nueva mujer, del nuevo hombre en Cristo, lleno de justicia y de santidad. Debemos ser justos. Ya no debemos actuar como lo hacíamos en otro tiempo. Cero engaños, cero mentiras, cero trampa, ocultar cosas. El esposo no le tiene que ocultar nada a la esposa, ni la esposa tiene que ocultarle nada al esposo. Tenemos que ser justos con nuestros hijos. Así como los reprendemos cuando hacen lo malo, vamos a animarlo y a motivarlo cuando hacen las cosas bien. Porque a veces nada más los criticamos y hace esto y hace aquello y lo regañamos. Pero cuando hace algo bueno, le alabamos, le reconocemos lo bueno que hace. Tenemos que ser justos. Ese es por eso dice vestido del nuevo hombre. A lo mejor antes no lo hacíamos. Y por eso es que muchos de nosotros hemos venido con heridas a los pies de Cristo, porque nuestros padres lo que hacían era criticarnos, señalarnos. Yo fui muy juzgada y muy señalada por ser madre soltera, por tener un hijo a los 13 años. Y el diablo me tenía, pero que yo no valía nada. Pero Dios me dignificó. ¿Y saben cómo? Porque me dio un esposo. Permitió que bendecir mi unión con mi esposo en la iglesia. Y esas mismas personas de la comunidad donde yo vivía, que me señalaban y me juzgaban, me vieron salir de esa misma casa vestida de blanco con mi vestido de novia, casándome. Lo que el enemigo me decía, tú no lo puedes hacer porque ya tú tienes un hijo y tú hiciste esto y tú dices, esa es mentira del diablo. Pero cuando el Señor renovó mi mente, me hizo entender que Él hace cosas nuevas. Él hace cosas nuevas. Así que no importa lo que tú fuiste, no importa lo que tú hiciste. Si tú fuiste un tramposo, si fuiste un mentiroso, lo que hayas hecho, no lo sé. Dios lo sabe. Pero Él quiere que tú renueves tu mente y que no permitas que esos pensamientos y esas pequeñas zorras destruyan lo que Él ha depositado en ti para que tú comiences a dar los frutos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Así que tenemos que vestirnos de justicia y santidad. Consagrarnos para el Señor totalmente. Amén. Seguimos en el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira. Un hijo de Dios ya no debe decir mentiras. Yo sé que a veces cuesta, porque nos han hecho creer hay mentiras blancas y hay mentiras negras. Eso es mentira del diablo. Esas mentiras blancas son pequeñas zorras. Son pequeñas zorras.
Hermano, porque usted no fue para el culto, viene y dice una mentira. Bueno, a lo mejor el pastor y la pastora se lo creen, pero el Señor es el que todo lo sabe. Eso es una pequeña zorra. No permita que esa pequeña zorra dañe el viñedo. Ya nosotros no debemos hablar mentira. Aquí dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Debemos hablarnos siempre, mire, así a veces dicen un dicho que la verdad duele, porque a veces decir las cosas como son no es fácil y las personas a veces se sienten confrontadas, pero hermano, es necesario hablar con la verdad. Mira, a mí en el trabajo siempre todos me preguntan a mí, pues dice, yo sé que la señora Ana no me va a decir mentira, la señora Ana me va a decir la verdad. Que siempre te busquen porque tú dices la verdad, porque tú hablas verdad. Y no que te señalen porque eres un mentiroso, porque eres un falso. No permitas que esa pequeña zorra dañe el viñedo. Así que otra manera de acabar con esa pequeña zorra es decir la verdad. Declarar siempre la verdad y desechar la mentira. Amén. Gloria al Señor. Luego, aquí también dice que somos miembros los unos de los otros. Aquí me habla de una unidad. Donde hay unidad, no hay lugar para las pequeñas zorras. Pero si como iglesia, como el cuerpo de Cristo, anda uno por un lado y el otro por el otro, vamos a dejar que las pequeñas zorras destruyan la viña. Igual en el matrimonio, por eso le decía, no puede andar el esposo por un lado y la esposa. Tiene que haber una unidad. Es como en los trabajos. La mayoría de los trabajos se trabaja en equipo para sacar las producciones, para sacar todo lo que se va a hacer. ¿Cierto? De la misma manera debemos hacer en la iglesia y en el hogar. Una unidad, un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque una de las pequeñas horas, ¿saben qué son? Las diserciones, las divisiones, las murmuraciones, los chismes. Esos son pequeñas zorras. Y eso es lo que trae división. Pero cuando nos unimos, ahí estamos venciendo y matando a las pequeñas zorras. Amén. Luego en el 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nos podemos enojar, sí nos podemos enojar, hermano, porque somos seres humanos. Hay cosas que no nos gustan. Pero aquí dice, no pequéis. Yo me puedo enojar, pero no puedo guardar rencor. No puedo tener falta de perdón. No puedo estar resentida. No puedo estar amargada todo el tiempo. Entonces, me puedo enojar, pero ese enojo se me tiene que pasar antes de que vuelva a salir el sol. O sea, que eso no puede durar ni 24 horas, dice aquí la palabra. Entonces, no pequemos dejando que esos sentimientos, esas emociones queden dentro de nosotros. Podemos enojarnos, podemos airarnos por un momento, incluso alcé la voz, grité, diga algo, pero ya se me tiene que pasar. Tengo que pedir perdón si tengo que hacerlo, tengo que perdonar si tengo que hacerlo y tengo que volver al gozo que Dios me dio. Amén. No quedarme así como un limón. No, tengo que dejar que ya se me pase y no pecar, porque si no, ahí estoy permitiendo que esa pequeña zorra dañe mi viñedo y que no dé fruto, que no dé el fruto del gozo, que no dé fruto de la paciencia, que no dé fruto de la templanza, que no dé fruto del amor. Gloria a Dios. Luego en el 27 dice, ni deis lugar al diablo. No le demos lugar al diablo. No le permitamos más nada a él. ¿Y cómo lo vamos a hacer cuando nosotros nos empoderamos del Espíritu Santo? Le podemos hacer frente a él con toda autoridad que nos ha sido dada y delegada
a través del Espíritu Santo. Porque el Señor Jesucristo dice, y recibiréis poder cuando hayas recibido al Espíritu Santo. ¿Cuántos han recibido al Espíritu Santo? ¿Cuántos han recibido al Espíritu Santo? Tienes poder para hacerle frente. Tienes autoridad para hablarle y decirle, hasta aquí llega. No te permito que me sabotees mi matrimonio. No te permito que sabotees a mis hijos poniéndolos rebeldes y desobedientes. No te permito que te metas en el ministerio trayendo divisiones y contiendas. Porque tengo el poder y la autoridad que me fue delegada a través del Espíritu Santo. Todo lo tenemos. Entonces, no le demos más lugar a ese cochino, en el nombre poderoso de Jesús. Luego aquí el 28 dice, ay, miren lo que dice. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. Hay que trabajar como nos enseñó el hermano Brian. Hay que trabajar. Porque al Señor no le gustan los perezosos. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí nos está hablando que también debemos ser bondadosos. De esa manera acabamos con las pequeñas zorras. Porque ¿sabe qué es una pequeña zorra? El egoísmo, la envidia. Son pequeñas zorras. La vanidad es una pequeña zorra. No le permitamos a esas pequeñas zorras que dañen la viña del Señor. En el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Es decir, que no tienen que haber malas palabras en nuestra boca, que no debemos hablar con maledicencia, porque hablar mal no es solo decir groserías o lisuras, como dicen, sino es cuando yo hablo mal de alguien, cuando yo digo algo malo de alguien. Mire, hermano, si usted ve algo malo en alguien, declare palabra de bendición, declare palabra buena. Es que este muchacho es muy tremendo. No, no diga eso. Es que este hijo mío va a ser un siervo de Dios, un adorador, un maestro de la palabra, en el nombre de Jesús. Es que este esposo mío es terco. No. Es que este esposo mío es una bendición que Dios me dio. Gloria a Dios. Mira, yo en estos días le dije así a mi esposo, ¿no? Porque mi esposo en estos días, Dios lo bendice a él y él me bendice a mí y bendice a Sebastián, ¿no? Y entonces él me dice, mira que compré esto para ver bonita la casa. Y yo le digo, es que Dios me ama tanto, mi amor, que te bendice a ti para consentirme a mí. Mira qué bueno es mi Dios. Entonces, gracias Señor por mi esposo, porque tú lo bendices para consentirme a mí. Gloria a Dios. Entonces, en vez de estar renegando del esposo, más bien dele gracias Señor, porque a través de él Dios te bendice, Dios te consiente. Claro, entonces, claro, ¿sabes? Ahí está el hermano Brian, un santecito novio, gloria, mire cómo el Señor me ama y me consiente, que a través de mi esposo tiene unos detalles tan hermosos, ¿ves? Entonces, en vez de estar hablando mal y de estar renegando y de estar quejándose, mire, la queja es una pequeña zorra. ¿Ve cómo Dios es tan bueno y cómo me ama? Entonces, en vez de yo ver lo malo, tengo que ver lo bueno. En vez de quejarme, tengo que ver lo bueno. Entonces, mire hermano, la queja es una pequeña zorra. Usted imagina todos los días una persona que. Oye, va a llegar un momento que alguien va a explotar. Entonces una pequeña zorra, no le permite a esa pequeña zorra. Así que ya no vamos a hablar más cosas malas, vamos a hablar
cosas buenas, a resaltar los atributos que cada quien tiene, que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y en el 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. Miren, una de las maneras de acabar con esas pequeñas zorras es ser lleno del Espíritu Santo y no entristecer al Espíritu Santo. Porque cuando nosotros le damos lugar a esas pequeñas zorras, entristecemos al Espíritu Santo que está en nosotros, porque Él mora en nosotros. O usted no es templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces no lo contristemos, más bien tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, dejar que Él inunda todo nuestro ser con su presencia. Amén. Gloria a Dios. Y ya estamos terminando casi. Y luego el 31 dice: quítense de vosotros, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esas son pequeñas zorras, mis amados. Entonces, lo que dice aquí: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. Amén. Así que para repasar les voy a nombrar, usted anote la cita bíblica y cuando usted detecte una pequeña zorra, usted se va a esta cita bíblica y empieza primero a despojarse. Segundo, a renovar su mente a través del Espíritu Santo. Vestirse de justicia y santidad. Desechar la mentira, vivir en unidad, en familia y con los hermanos en Cristo. No pecar, no darle lugar al diablo, hablar bien, cero de hablar cosas malas. Quitar la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. Ser benignos, ser misericordiosos y sobre todo perdonar. Recordemos que el Señor nos dice que si nosotros no perdonamos, ¿cómo Él nos va a perdonar? Queremos perdón, pero no queremos perdonar. Tenemos que perdonar. Así que vamos a atrapar esas zorras. Vamos a arrancarlas y a desarraigarlas porque vamos a dar muchos frutos en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Bueno, denle fuertes palmas al Señor. Denle esas fuertes palmas al Señor. Gloria a Dios.